Muy bien, muy buenas tardes. Saludo cordialmente desde España, desde Salamanca, donde estoy aquí. He terminado de dar mi clase ahora. Agradezco mucho la invitación de la doctora Alejandra Peñacova a participar con ustedes en este ciclo tan importante y tan interesante sobre a hombros de gigantes, ¿no? Para seguir aprendiendo y no solo aprendiendo de acá, sino también viviendo. Voy a empezar entonces a compartir la presentación que he preparado para esta tarde, para poder ver con ustedes. Bien, estamos en ello. Vale, ahora ya podemos. Bien, bien. Estamos viendo ya, por lo tanto, la presentación de Llamada a la Santidad de la mano de Su Santidad el Papa Francisco, que nos ha dejado hace unos meses para ir a la casa del Padre. A hombros de gigantes se ve mejor, se ve más a la distancia y también se ve más alto. Por lo tanto, qué bonito es poder aprovecharnos de lo que estas personas que tienen esta mirada privilegiada, pues nos dicen para poder nosotros aprender. Esta vez el tema es de una actualidad rabiosa, diría yo, porque esto de llamar a la santidad, aunque pareciera que está reservado solo para algunos, la gracia del Papa Francisco en este caso, pero no solo de él, tenemos la suerte de que nos regaló un documento, una exhortación apostólica sobre la santidad, sobre la llamada o el llamado a la santidad, es algo que no es de él. Él nos lo recuerda. Pero todos los papas y toda la historia de la Iglesia, en el fondo es una invitación a ese sed santos como mi Padre Celestial, como vuestro Padre Celestial es santo. Aquí no hay una novedad del Papa Francisco en este sentido, entronca con algo que es muy, muy, muy profundamente evangélico, pero que a veces lo vemos como de lejos. Entonces, la gracia o la oportunidad de este recordatorio, de esta llamada, es que nos lo acerca. Bien, y eso es lo que vamos a tratar de ver. Uy, perdón, les puse empecé por el final. Perdónenme. Bien, aquí estamos por el principio. Vale, este es nuestro esquema. Haré una introducción, veremos el índice de este documento en el que yo me voy a basar, aunque puede ser que diga algunas cosas que se escapen del documento. Veremos como elementos, ¿no? Aunque sigamos los capítulos, he querido agruparlo como en esta continuidad lógica. Después de esta introducción, ¿cuál es la actualidad y la perennidad de este tema, de la santidad? Riesgos, cuáles son los riesgos que tenemos que afrontar y conocer para poder solucionarlos y el modelo más clave para vivirlo y algunas notas actuales de la santidad y cómo termina el Papa, que es discernimiento, algo muy ignaciano él como buen jesuita, ¿no? Vamos entonces a leerles el objetivo. El objetivo, este es el último parágrafo, el último parágrafo que él escribe en su documento, pero quiero partir por él, porque nos dice qué es lo que pretende. Y como lo pretende él, también lo pretendo yo en esta charla. Yo solo me voy a hacer eco, o voy a tratar de hacerme eco de lo que él nos dice, con este fondo de personas que de cualquier estamento, de cualquier condición social o cualquier también condición religiosa, aspiran o viven esta santidad. Espero que estas páginas sean útiles para que toda la Iglesia se dedique a promover el deseo de la santidad. Ya que hay una intención de promover el deseo de la santidad de toda la Iglesia, no solo de algunos, de toda la Iglesia. Pidamos que el Espíritu Santo infunda en nosotros un intenso anhelo de ser santos para la mayor gloria de Dios y alentémonos unos a otros en este intento. Aquí el protagonista, por lo tanto, es el Espíritu Santo, pero también nosotros como somos corresponsables de tirar unos de otros, ¿no? Porque es esto de que no nos salvamos ni nos condenamos solos, sino que en racimo, en comunidad, en grupo, ¿no? Así compartiremos una felicidad que el mundo no nos podrá quitar. Y qué bonito que termine hablando de la felicidad porque las beatitudo es lo que nos hace feliz. Entonces, los santos son los más felices. Entonces, además, salimos ganando. Entonces, este es el objetivo del documento y el objetivo, por tanto, de esta charla. Introducción. El Papa
Francisco, en el año 2018, en el sexto de su pontificado, nos regala una exhortación apostólica. Sabemos que los papas pueden escribir encíclicas, que son los documentos de su magisterio con mayor rango, y luego pueden escribir otro tipo de documentos. Las exhortaciones apostólicas son otro tipo de documentos que a veces siguen a algunas reuniones de sínodos, etcétera, ¿no? O también las cartas, bueno. eh, pero siempre es un documento en el que se exhorta a vivir, a profundizar y vivir un tema propio de la Iglesia. ¿Cuál tema elige aquí el Papa? La santidad. Y atención, siempre como es habitual o como ha sido habitual en los documentos escritos por su santidad el Papa Francisco, siempre remite el título a la alegría. Gaudete et exultates, alegraos y regocijaos. Sabemos que los otros documentos también han empezado, o sus primeras palabras remiten a la alegría, ¿no? La alegría del Evangelio, Evangelii Gaudium, Amores Leticia, la alegría del amor. Por lo tanto, es coherente con esta mirada de la alegría de la vida en Cristo. ¿Ya? ¿Por qué escribe esto? Porque se da cuenta de que a veces los cristianos, y también la gente que no es cristiana, tienen una idea muy equivocada de la santidad, como si estuviera reservada solo a algunas personas que hacen cosas muy raras. Cuando la santidad es algo para todos, es una vocación universal. Si Dios nos ha creado para la felicidad, a través del bien, de la verdad. Bueno, pues en el fondo, fondo, nos ha llamado a la santidad. La santidad no es ni más ni menos que vivir en amistad con Él, que es lo que más felices nos va a hacer. Esa es la vocación universal que Dios nos regala cuando nos crea, ¿no? Está en nosotros responder libremente o no a esa invitación, porque es una invitación, ¿no? Esta llamada, esta vocación se nos presenta como una invitación. Entonces, entronca además esta invitación desde el principio con un llamado muy fuerte del Vaticano II que recuerda con mucha fuerza que la santidad es algo a la que todos los cristianos estamos llamados solo por el hecho de ser cristianos. Y ya se habla en el Vaticano II de esto. ¿Cuál es el índice de esta exhortación? Primero, el llamado a la santidad, un poquito en qué consiste, qué no es y qué es. Los enemigos a sortear a la luz del maestro, es decir, el modelo. Algunas notas en el mundo actual, es decir, no es un tratado que agote el tema de la santidad, pero sí algunas notas características especialmente importantes para vivir la santidad hoy, siglo XX-XXI. Y termina hablando del combate, vigilancia y discernimiento. No puede haber una aspiración y un deseo de santidad sin un estar atento, sin un velad, llorad, para no caer en tentación, porque si no lo hacemos no vamos a poder responder a esa invitación. Actualidad y perennidad. Bien, entroncamos con Cristo lo recuerda, sean santos como vuestro Padre Celestial es santo, en Mateo 5. También en el Antiguo Testamento se habla de esta invitación a la santidad. Acabamos de recordar, el Vaticano II recuerda, pero no es algo novedoso del Vaticano II. La novedad es que lo recuerda, pero es algo que entronca con el Evangelio desde el minuto uno. Desde el minuto uno. Desde el momento en que Jesús invita a sus seguidores a seguirlo, les invita y les propone una manera de vivir, pero esa manera de vivir se pone al servicio del fin que es estar con Él. Al final el santo es el amigo de Jesús, el amigo de Dios. Y porque es amigo de Dios, vive como le gusta a Dios vivir, como le gusta a Jesús que vivamos. Y por eso es muy exigente. Pero el amigo vive la concordia con el amigo, da la vida por el amigo, es feliz con el amigo, defiende al amigo de... Entonces, aquí la clave está en esa amistad con Dios, ¿no? Entonces es algo como muy actual, pero muy perenne. ¿Y por qué muy actual? Porque necesitamos santos. Nuestro mundo necesita santos. Este mundo tan en crisis, siempre, cuando uno mira la historia, ve tremendas crisis. Bueno, pues los santos son los que han tomado sobre sus hombros ese mundo en crisis y lo han acercado un poquitito más a Dios. Han ayudado a superar más esa crisis. Pensemos en la imagen tan potente de Francisco de Asís, este hombre pobre, el pobrelo, que toma la iglesia sobre sus hombros y la carga y hace que esta crisis de la Edad Media
moral que la Iglesia estaba viviendo, pues pueda ser revertida con estos hombres que viven a la evangélica, siguiendo a Jesús, ¿no? Francisco que, porque se toma en serio esta invitación de Jesús a imitarle, es santo y que genera un movimiento de santidad a su alrededor, ¿no? Los hermanos franciscanos, los hermanos menores. Bien, capítulo 1, el llamado a la santidad. Los santos nos alientan y acompañan. Y aquí yo, con su permiso, voy a leer algunas de las notas que he tomado porque es tan interesante. Los santos nos alientan y nos acompañan. Quizás su vida no fue siempre perfecta, pero en el medio de imperfecciones y caídas siguieron adelante y agradaron al Señor. Nos propone aquí a los santos como esos modelos que nos dicen que es posible. Entonces, los santos nos están diciendo que es posible. Venimos de celebrar hace poquito, en 1 de noviembre, el Día de Todos los Santos. Ellos nos dicen que es posible. Los que han llegado ya a la meta nos dicen que es posible, ¿no? Y que les quiero leer una cita muy bonita que el Papa Francisco cita, tomada de una homilía de Benedicto XVI, que dice: podemos decir que, comillas, estamos rodeados, guiados y conducidos por los amigos de Dios. No tengo que llevar yo solo lo que en realidad nunca podría soportar yo solo. La muchedumbre de los santos de Dios me protege, me sostiene y me conduce. No solo me dicen que es posible, sino que tiran de mí hacia arriba. Es una imagen muy bonita, ¿no? Los santos del cielo me dicen que es posible. Claro, pero ¿de qué santos estamos hablando? De los santos que hicieron milagros, de los que... Estamos hablando de los amigos de Dios. Y aquí hay muchos santos. Hay los que hicieron cosas milagrosas o bien como, digamos, distantes, y los que vivieron esa amistad de una forma absolutamente cotidiana sin llamar la atención. Esos son los santos de la puerta de al lado. Los santos que vivieron esa amistad con Dios de una forma sencilla, normal, quizás sin llamar la atención. Nadie pensaba que era santo. Sabemos esta anécdota de Teresita de Lisieux. Cuando estaba a punto de morir, sus hermanas carmelitas decían: ¿y qué vamos a decir de ella si no ha hecho nada? Pero claro, vivió de una forma su amistad con Dios que hizo de ella una gran santa, hasta el punto de que ahora es doctora de la Iglesia, Teresa de Lisieux, y de ella decir: ¿qué vamos a decir si no ha hecho nada? Bueno, estos son los santos de la puerta de al lado. Cuando uno piensa en esas personas que ha conocido, mi abuela, mis padres, eh, pueden ser santos cotidianos que quizás nunca van a ser aureolados con esa santidad que la Iglesia reconoce y que nos permite un culto, pero que son santos, porque el santo al final es el que ya está gozando de Dios, el amigo de Dios, el que ha sido amigo aquí y sigue siendo amigo en el cielo, ¿no? Los santos son un reflejo de la presencia de Dios. Aquí el Papa Francisco utiliza una expresión muy simpática, ¿no? Habla de la clase media de la santidad. Es decir, a esa todos podemos llegar, ¿no? No hace falta ser elitistas. La santidad no es de élites, es para todos, ¿no? Los santos también son el rostro más bello de la Iglesia, nos muestran lo realmente hermoso de la Iglesia, ¿no? El Señor llama a cada uno por su camino. Y esto es muy bonito porque no hay estereotipos. Hay tantos caminos de santidad como personas. Entonces, cuando uno lee la vida de los santos, dice: wow, esto a lo mejor no es tan limitable, pero lo que puedo imitar es el amor. Lo que a mí Dios me pida, eso es el camino de la santidad para mí, ¿no? Y aquí es donde habla del genio femenino, que muy bonito también, ¿no? Habrá mujeres, algunas conocidas, que marcaron rutas, y habrá tantas desconocidas que han sostenido y transformado familias y comunidades con la presencia, con la potencia de su testimonio. Los santos de la puerta de al lado, los que no llaman la atención, pero que transforman el mundo. Entonces, esto también es para ti. ¿Cuál es mi vocación? Entonces, esto es muy importante. Cuando uno lee esto, no hay que leerlo solo como un documento para ilustrar mi inteligencia, sino como algo que me remueva el corazón, ¿no? ¿Cuál es la vocación de Dios para mí? Sea la que sea, en lo grande o en lo pequeño, me invita a la santidad, ¿no? Y esa misión tengo que vivirla en Cristo. Él es el camino de mi santidad. ¿Por qué? Porque la santidad es vivir como Cristo, ser amigos de Cristo, imitándole. Entonces, cuanto más vivamos su forma de vivir, pues más santos seremos o más nos acercaremos a Él. Entonces, la santidad se mide por la estatura que Cristo alcanza en nosotros. ¿Cuánto Cristo está presente en nosotros? O sea, que cuando la gente nos ve, ¿les recordamos a Cristo? ¿O somos tan yo,
que de ninguna manera van a ver a Cristo, ¿no? Esto implica que todo lo que vivimos, vivámoslo para unirnos a Cristo. Es decir, que también la actividad nos puede santificar y no hay que hacer cosas extraordinarias de nuevo, ¿no? Pero sí hay que cuidar la intimidad con Cristo, esa amistad, para luego salir al mundo y hablar de Cristo, ¿no? Más vivos, más humanos, pues es la hora de los santos, ¿no? Que fueron como los que han sido mejor modelos de humanidad, ¿no? Visto esto, siguiente bloque, riesgos y el modelo. Muy bien, el Papa en este primer capítulo nos entusiasta. Esto es para ti. Dios quiere una vocación también para ti. Pensemos de esta forma de la puerta de al lado. Yo también puedo vivirlo. Imitemos a los santos en lo imitable y aprendamos de ellos en el amor a Dios, ¿no? Hay cosas que nunca vamos a poder imitar, pero sí hay otras cosas que Dios me pide a mí. Ahora, ¿qué riesgos tenemos? Pues el Papa hace un análisis bien interesante de dos grandes enemigos sutiles, dice él, de la santidad, que son viejos, 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 pero ya sabemos que no hay peor cosa, no hay peor enemigo que el que toma ropajes nuevos, pero es el mismo, ¿no? Los dos grandes enemigos son dos herejías antiguas que hoy han tomado un formato como actualizado, que en el fondo son un inmanentismo antropológico, son un esfuerzo de vivir yo como la protagonista de todo. Es decir, soy yo la que me hago santa, o bien porque conociendo el conocimiento me abre las puertas de los secretos más profundos, o bien porque yo con mi esfuerzo, yo soy la que me hago santa. Entonces, este doble peligro que toma el nombre de gnosticismo, de pelagianismo, en el fondo, en el fondo, en el fondo es querer ser santos pero sin Dios, lo cual no tiene ningún sentido, ¿verdad? Entonces, el gnosticismo actual, ¿qué postula? Pues que yo con mi conocimiento soy la que me salva. Entonces hay una élite de los gnósticos, de los que conocen, de los que saben, de los sabios, pero que se olvida de lo cotidiano, de ese Dios hecho carne, eh, que no nos salvó solo por el conocimiento, nos salvó porque nos liberó del pecado. Es una doctrina sin misterio que pretende reducir a Dios a lo razonable y Dios no podemos reducirlo, si no, no sería Dios. La razón tiene unos límites obvios. Entonces, esto puede tomar formas actuales en ciertas formas de intelectualismo, que reducimos la fe a saber, está bien saber, pero de nuevo, ejemplo de San Francisco de Asís. Él veía que vivir el Evangelio era tan sencillo que de verdad tenía miedo cuando empezó a ver hermanos franciscanos que eran profesores de universidad. Y él decía, pero cuidado con esto porque os puede hacer orgullosos. Y entonces, esa sabiduría solo se ponga al servicio de Dios y como un don de Dios, ¿no? En el fondo, la manera de contrarrestarlo es abriéndonos a que Dios nos supera. La otra forma es el pelagianismo actual. Pelagio, esto viene de Pelagio, de un hombre que postulaba que nos podemos salvar por nuestras propias fuerzas, ¿no? Nos salvamos por nuestro esfuerzo personal. Claro, y aquí, de nuevo, nos salvamos sin la gracia. No, 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 es la gracia la que nos salva, ¿no? Entonces aquí falta la humildad, se nos olvida esta enseñanza de la Iglesia de que la gracia es un don de Dios y que no está sujeta a condiciones, y aunque yo tenga que tratar de vivir moralmente bien, los mandamientos, incluso si caigo, Dios me entrega su gracia. Es decir, que no porque yo sea buena, Dios me hace santa, sino que Dios me hace santa. Por eso soy buena. Cambia radicalmente, ¿no? Y cuando habla de los nuevos pelagianos, yo aquí no me resisto a leerles algunos de los ejemplos que da, porque son bien interesantes, ¿no? Se manifiestan muchas actitudes aparentemente distintas. Atención, pongamos oído, ¿no? La obsesión por la ley, cumplimiento. La fascinación por mostrar conquistas sociales y políticas, y esto es una comete en la Iglesia. La fascinación por mostrar conquistas sociales y políticas. La ostentación en el cuidado de la liturgia, siendo que la liturgia es maravilloso, la ostentación en el cuidado de la liturgia. De la doctrina y del prestigio de la Iglesia. La vanagloria ligada a la gestión de asuntos prácticos,
el embeleso por las dinámicas de autoayuda y de realización autorreferencial. Punto. En el fondo hay una autorreferencialidad, ¿no? ¿Cuál es la ley? La ley se resume en amar a Dios y al prójimo. Entonces, todos los demás mandamientos se ponen al servicio de eso. Entonces, cuando perdemos de vista eso, caemos en una autorreferencialidad, ¿no? Y a un elitismo narcisista y autoritario que se cierra la gracia. Y la santidad es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. Por lo tanto, atención a estos dos errores que pueden tomar formas actuales, que son el gnosticismo y el pelagianismo. Pero seguimos avanzando. El modelo es Cristo, porque los santos reflejan el rostro del Maestro que estamos llamados a transparentar en lo cotidiano de nuestras vidas. Entonces, el modelo más profundo, claro, los santos, pero los santos son santos porque imitan a Cristo. Entonces, tenemos que mirar a Cristo. Y cuanto más lo miremos, cuanto más aprendamos de sus ejemplos, de su doctrina, y más pidamos su ayuda para vivirlo, y cuando nos caigamos, nos levantemos de nuevo. O sea, esto de la santidad es el eterno reempezar. El santo no es el que nunca cae, sino el que siempre se levanta, ¿no? Por eso hay que actuar a contracorriente del mundo que presenta lo fácil, de que no quiere llamar la atención, con exigencias. Y aquí la gran descripción que hace Jesús de la vida que él mismo lleva son las bienaventuranzas. Entonces, las bienaventuranzas son como la cartilla de la santidad, ¿no? La cartilla de la santidad. Felices los pobres de espíritu. Y esto solo con la ayuda del Espíritu Santo podemos entenderlo y vivirlo. Felices de los pobres de espíritu porque Dios es el reino de los cielos. Y aquí el Papa invita a preguntarnos en qué estamos poniendo nuestra seguridad. El pobre de espíritu es el que se afianza en Dios, no en sus fuerzas. Felices los mansos porque heredarán la tierra. Y aquí habla de cómo tenemos que resistir a la violencia de muchos tipos. Claro, la violencia de la guerra es muy evidente, pero hay otros tipos de violencia. La violencia verbal, por ejemplo. El habla incluso de las redes. ¿Cuántas veces en las redes se denigran a las personas, se les quita la fama? Y a veces son los cristianos los que están viviendo eso, ¿no? Bienaventurados los que lloran porque serán consolados. Entonces, aquí nos invita a llorar con los que lloran y que seamos consolados por Él, ¿no? Llorar porque de verdad estás en el mundo. Pretender una felicidad, una bienaventuranza, una santidad sin el sufrimiento es irrealista, ¿no? Es irrealista. Felices los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Y aquí en concreto habla del perdón, de la capacidad de sabernos perdonados y porque nos sabemos perdonados por Dios, podemos perdonar. La gran misericordia que se manifiesta en el perdón. Y él dice, somos un ejército de perdonados, qué bonito, ¿no? Y el perdonado es el que ha metido la pata. Entonces, somos un ejército de pecadores que se saben amados y perdonados. Los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces aquí nos invita a tener rectitud de intención, la limpieza, no andar buscándonos a nosotros mismos, sino a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Y que trabajar por la paz, evitar habladurías, requiere aceptar sufrir el conflicto, resolverlo y transformarlo para ser artesano de la paz. No niega el conflicto, dice el cómo trabajar con él. Bienaventurados, felices los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Claro, no es nada cómodo, pero es una consecuencia, ¿no? De uno, pues esforzarse. Bueno, pues el gran protocolo, en el fondo, después de estas bienaventuranzas, es Mateo 25, por lo que vamos a ser juzgados. Tuve hambre, me disteis de comer. Tuve sed, me disteis de beber. Estaba solo, me vinisteis a ver. De eso nos va a juzgar Cristo, ¿no? Ese es el gran protocolo. Sabemos las preguntas del examen, entonces podemos prepararnos, ¿no? Las ideologías que motivan el corazón del Evangelio. Entonces, atención, aquí hay dos posibles errores que tenemos también que superar. Un error es que separar la exigencia de la caridad de la relación personal con Cristo. Tienen que ir de la mano. O sea, mi amor a Cristo, mi relación personal con Él, me tiene que llevar a la caridad. Y la caridad no se entiende sin ese amor a Cristo, ¿no? Y lo otro, sospechar del compromiso social como si fuera algo exclusivo de los comunistas. No, no. O sea, la doctrina social de la Iglesia nos dice que el cristiano se la juega en la política, en la vida social, sin banderías políticas, solo porque quiere vivir el Evangelio, ¿no? Entonces aquí invita a abrir el que uno de estas luchas no solo por
la vida, a favor de la vida, en contra del aborto o la eutanasia, sino también pues, los pobres, los vulnerables, los migrantes, que son otro Cristo, ¿no? Porque el culto que más le agrada a Dios no es evidentemente el culto por excelencia, es el culto de la Eucaristía, ¿no? Pero es el darle culto ayudando a los demás, viviendo la caridad, viviendo las bienaventuranzas. Em, Esos son los santos, ¿no? Y aquí una cita de la Madre Teresa muy bonita, que nos invita como a elevar la mirada. Él depende de nosotros para amar al mundo y demostrarle lo mucho que lo ama. Dios depende de ti y de mí para mostrar al mundo que Dios lo ama. Si nos ocupamos demasiado de nosotros mismos, ay, es que soy un pecador, es que soy un desastre. Si nos ocupamos demasiado de nosotros mismos, no nos quedará tiempo para los demás. Madre Teresa de Calcuta. Es decir, no es negar que tenemos debilidades, faltas, pecados, sino no quedarnos pegados en eso, sino confiar más en la misericordia de Dios y en que Dios quiere servirse de mí, incluso a pesar de mis debilidades. Si yo las pongo al servicio del reino, eso me va a ayudar a ser santa, ¿no? Para eso, obviamente, tenemos que frenar el afán consumista y el hedonista para poder tener un tiempo y malgastarlo, perdón, usarlo en lo que el culto que más le agrada, ¿no? Los santos lo han vivido así, entonces nos invita a revisarlo. Notas de la santidad hoy y discernimiento. Y aquí algunos santos un poquito más recientes, siglo XX. Bien, hay más XXI. Pero tenemos la Madre Teresa, Diana Beretta, San Juan Pablo II. Bueno, no es del siglo XX, Beato Juan Diego, pero fue canonizado en el siglo XX. Faustina Kowalska, el Padre Pío, ¿no? Algunas notas de la santidad. Y aquí me parece muy interesante que antes de pasar a describir las notas, dice el Papa que suponiendo los medios que ya conocemos, o sea, damos por supuesto esos. Es lo más importante, ¿cierto? La oración, los sacramentos, los sacrificios, la dirección espiritual, esas devociones que me unen a Cristo o que potencian esa amistad con Él mía, pero que me llevan a algo más. Dice que los santos hoy tienen que vivir lo que nuestro mundo actual necesita. Y hace una brevísima como descripción de lo que él ve que necesita nuestro mundo, porque está sufriendo de ansiedad nerviosa y violenta que dispersa y debilita. Lo vemos constantemente, el tema de salud mental está ahí. Negatividad y tristeza. Acedia cómoda, consumista y egoísta. La acedia entendida como esa pereza para las cosas de Dios, ¿no? El individualismo atroz. Y unas formas de falsa espiritualidad sin Dios. Entonces, frente a eso, contrapone. Y esto es muy pedagógico, ¿no? ¿Qué es lo que contrapone? 5 notas especialmente para hoy, para la santidad de hoy. Frente a la ansiedad nerviosa, el aguante, la paciencia y la mansedumbre. La paciencia. Y aquí hace una descripción del cómo vivir la paciencia. Preciosa. En el fondo, la clave para entender esta nota es que si yo me apoyo en Dios, Él es mi seguridad. Él me da el fundamento, el soporte y me hace aguantar lo que sea porque Él aguanta en mí, porque yo tengo una base que no soy yo misma. Porque si yo pretendiera afrontar el mundo, la crisis del mundo desde mis propias fuerzas, no llego ni a la esquina de al lado. Pero si estoy asentada en Dios, sí llego, ¿no? El santo no gasta sus energías lamentando los errores o los ajenos. Lamentando los errores ajenos. Es capaz de hacer silencio ante los defectos de su hermano y evita la violencia verbal que arrostra y maltrata, porque no se cree digno de ser duro con los demás, sino que los considera como superiores a uno mismo. No juzga. Y aquí habla de la humildad. Solo la humildad nos hace capaces de aguantar. La humildad es ese conocimiento verdadero de lo que somos. Somos amados por Dios, queridos por Él, pero sumamente débiles y pecadores. Esa es la conciencia, la conciencia. Entonces, ¿cómo vivimos esto con paz? Cuando nos sabemos muy amados por Dios. ¿Y cómo somos humildes? Cuando asumimos humillaciones. Y esto no es una cosa que sea un plato de gusto. No es algo que guste mucho, pero Cristo sufrió humillaciones. Entonces, si San Pablo en la segunda Efesios, perdón, en Efesios dice, tened los mismos sentimientos de Cristo que no retuvo ávidamente ser igual a Dios, sino que se anonadó, se humilló. Pues hombre, si yo quiero seguir a Cristo. Entonces aquí hay una reflexión muy bonita que les invito como
a orarla, ¿no? Del cómo vivir la humildad. Frente a la negatividad y tristeza, la alegría y el sentido del humor. Precioso, precioso. Sabemos que el Papa Francisco habló mucho de la alegría, muchísimo, ya lo hemos dicho antes, ¿no? La alegría es fruto de la caridad verdadera, es fruto del Espíritu Santo. Y es una alegría sobrenatural, no es un optimismo natural, sino que es la alegría que procede del saberse amado por Dios y que es compatible con el sufrimiento. Y por eso muchas veces la acompaña el sentido del humor. Y por eso nos hace también flexibles para saber contentarnos con lo que Dios nos entrega, ¿no? Que no se rompe, no se quiebra, es flexible. Frente a la fe cómoda, la audacia. Hay que ser audaces. El mundo nos necesita. El mundo está lleno de gente cobarde y necesitan o esperan escuchar hablar de Dios y el testimonio de Dios más de lo que pensamos, ¿no? Entonces, esa audacia que es parresía, que es una palabra que yo la aprendí con el Papa Francisco, nunca antes la había escuchado. La parresía es una audacia que le presenta a Dios la necesidad del hermano y que sale al mundo a presentar a Dios al hermano, ¿no? Por lo tanto, esto implica vencer la comodidad, lo fácil, lo de siempre. Y a veces, claro, esto nos tiene que sacar como de lo de siempre, de los cálculos, que nos paraliza, ¿no? De las seguridades. Bueno, y esto es lanzarse a la aventura. Es una creatividad, una fidelidad como creativa, ¿no? Y los santos sorprenden, desinstalan, porque sus vidas nos invitan a salir de la mediocridad tranquila y anestesiante. Los santos siempre rompen. Cuarto punto, frente al individualismo, vivir en comunidad. Obvio, porque solo no podemos, no nos santificamos. Es en la iglesia donde nos ayudamos unos a otros, ¿no? La iglesia que acoge esa tradición, la iglesia que nos entrega los sacramentos y que vivimos el ejemplo de la Trinidad, ¿no? Que todos sean uno, como tú, Padre, y yo somos uno. Y la última nota es en oración constante, frente a estas formas de falsa espiritualidad sin Dios que están pululando por todas partes, ¿no? Y habla aquí de la santidad como una apertura a la trascendencia y que se concreta de una forma muy bella en la oración. Y no hace aquí un tratado de la oración, pero dice cosas muy profundas y muy bonitas, ¿no? Como que abrirse desde la súplica nos predispone a recibir los bienes de Dios, ¿no? Y nos invita a pensar, a reflexionar. ¿Tú te tomas un tiempo y te pones frente a Dios, frente al Santísimo? ¿Te dejas tocar por Él? ¿O solo hacer, 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 hacer? Aquí está el riesgo del activismo, ¿no? La súplica también como una expresión del corazón que confía en Dios, que sabe que solo no puede y manifiesta su amor al prójimo también, ¿no? Y aquí algunas citas, puede ser que alguna las haya leído ya y si no, pues me las gasto, ¿no? En el fondo, todas estas notas se reducen en esto primero que está aquí arriba escrito. Seguridad en el amor de Dios, me da una seguridad que me sostiene, me da paz, que es fiel a sí mismo y a los demás y que me hace a mí fiel a los demás, que es alegre, que es audaz, unido al cuerpo místico y que es orante, ¿no? No caigamos en la tentación de buscar la seguridad interior en los éxitos, en los placeres vacíos, en las posesiones, en el dominio sobre los demás o en la imagen social. La paz que da Dios no viene de ahí, viene de otras cosas. Entonces, atención porque esto del dominio de la imagen social es algo muy del mundo, pero es la mundanidad y la santidad no es mundana, es santidad. La alegría sobrenatural, que es compatible con el dolor, se adapta, se transforma y siempre permanece, al menos como un brote de luz que hace, que nace de la certeza personal de ser infinitamente amado más allá de todo. Los santos nos remueven, ¿no? Eh, bueno, esto de la oración tan bonito, ¿no? Y terminamos con el último capítulo que habla del combate. Y esto es muy ignaciano, muy propio de San Ignacio, pero también de la Iglesia. El gran combate de la fe es San Pablo que habla del combate, ¿no? ¿Por qué el combate? Porque si no luchamos y nos dejamos llevar de lo que nos sale o de lo del mundo, entonces, ¿cómo vamos a ser santos? Los santos nunca fueron flojos, los santos siempre estuvieron en un gran combate espiritual. Entonces, se supone el combate. El combate de la vigilancia, ¿por qué? Porque, aunque suene antiguo, sigue siendo actual. Hay tres enemigos para nuestra santidad, que son el mundo, el demonio y la carne. Y el Papa habla de los tres, de los tres. El mundo, la demonio y la carne. Mundo, pues la mundanidad, ¿no? Cómo el mundo juzga las cosas. La carne, pues nosotros, lo más fácil, el inmediatismo, el placer. El demonio. El demonio dice es mucho más que un mito. Es real. El demonio
está súper interesado en que pensemos que no existe porque así hace de las suyas. ¿Y cómo hace de las suyas? Claro, uno dice, ay, es que no hay posesiones o muy poquito. Bueno, pues se sirve de las tentaciones más burdas y más, a veces más tontas, que te enfrenta con el otro, dentro de la iglesia, la envidia, etcétera, etcétera, etcétera. O que alimentar tu comodidad. Entonces, por eso nos invita a tener una visión sobrenatural. Cuando hablamos en el Padre Nuestro decimos, libéranos a malo, libéranos del mal. Se refiere al demonio, atención, ¿eh? En el latín está mucho más claro. Entonces nos invita a estar despiertos, a estar atentos, pero a la vez confiados, ¿no? Porque solos no podemos, pero recordemos que no estamos solos. Em, y para evitar la corrupción espiritual, no, me tiene que ayudar el confrontarme con otros, el alimentarme con otros, porque no vamos a ser santos a solas. Tenemos que superar la tibieza espiritual, que nos desgasta, es como una desgana por las cosas de Dios, ¿no? Y es grave porque termina siendo algo muy autorreferencial. Como yo ya lo intenté y veo que no puedo y no hago más que caer y soy un desastre, todavía ahí me quedo. Entonces, de verdad no creemos que Dios nos puede hacer santos, porque la santidad es un regalo, es una obra de Dios. Para ello el discernimiento es muy importante, ¿no? Para saber lo que es del espíritu y lo que es del mundo y lo que es del demonio. Entonces, es mucho más que la capacidad de razonar. Es un don que tenemos que pedir porque implica poner la visión sobrenatural en lo que tenemos que asumir, ¿no? Y que tenemos que alimentar con la oración, la reflexión, la lectura, el buen consejo. Es una necesidad imperiosa el discernimiento. Ante este zapping, dice él, ¿no? Como de tantas cosas que nos distraen y que nos pueden hacer ser marionetas. Entonces, ¿cuál es la propuesta de Dios para mí? ¿Qué quiere que yo cambie? Nos invita constantemente a esto, ¿no? Examinadlo todo, quedaos con lo bueno, Primera Tesalonicenses. Es una necesidad imperiosa, pero siempre a la luz del Señor, ¿no? Porque es un don sobrenatural, ¿no? Entonces, Señor, habla, que tu siervo escucha. Esa es la idea del discernimiento iluminado por la fe, ¿no? Y siempre desde la lógica del don y de la cruz. Educarnos la paciencia con los tiempos de Dios. Y culmina con María. Es precioso, 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 ¿no? Y esto lo copio entero en el último número, el 176. Dice, y con esto ya estoy casi terminando, quiero que María corone estas reflexiones porque ella vivió como nadie las bienaventuranzas de Jesús. Ella es la que se estremecía de gozo en la presencia de Dios, la que conservaba todo en su corazón y se dejó atravesar por la espada. Es la santa entre los santos, la más bendita, la que nos enseña el camino de la santidad y nos acompaña. Ella no acepta que nos quedemos caídos y a veces nos lleva en sus brazos sin juzgarnos. Conversar con ella nos consuela, nos libera y nos santifica. La madre no necesita de muchas palabras, no le hace falta que nos esforcemos demasiado para explicarle lo que nos pasa. Basta musitar una y otra vez, Dios te salve María. María como la reina de los santos. No hace falta decir muchas cosas, pero sí confiarnos plenamente en ella. Entonces, último número, que lo leímos al principio. Espero que estas páginas sean útiles para que toda la Iglesia se dedique a promover el deseo de la santidad. Pidamos que el Espíritu Santo infunda en nosotros un intenso anhelo de ser santos para la mayor gloria de Dios y alentémonos unos a otros en este intento. Así compartiremos una felicidad que el mundo no nos podrá quitar. Entonces, termino esta exposición, que en el fondo es un reentusiasmarse, digo reentusiasmarse para algunos, para otros que será entusiasmarse por primera vez. Dios me quiere santa, me quiere santo, al estilo de Dios. Es decir, contando con mis debilidades, pero siempre que yo me confíe totalmente en Él. Entonces, ¿qué dificultades tengo, observo? Quizás estos dos peligros de los que hablaba el Papa me están como apuntando por algún lado. ¿Cómo cuido yo mi intimidad con Él, la vida de oración? ¿Cómo trato de examinarme de este protocolo de las bienaventuranzas de Mateo 25? Esas notas de las que el Papa habla, ¿en qué manera yo pongo de mi parte y espero todo de Él? Bien, nos queda una tarea bonita por delante. Les dejo entonces que puedan ustedes seguir conversando, seguir profundizando y, bueno, pues demos gracias a Dios porque nos permite contar con estos medios que nos ayudan a seguir tirando hacia arriba, Duc in altum, ahora con el Papa León, siempre los papas son para nosotros un referente y
bueno, pues estamos teniendo unos papas pues, que nos están invitando a ser santos. Bien, con esto termino. Gracias de nuevo por la invitación.